dominico-haitiano, haitiano-dominico, el señor Kenneth Pierre. Adelante con las internacionales. Pues muchas gracias a Guevara por esa presentación. Puedes presentarme como tú quieras, somos compañeros. Aquí estamos para presentar las internacionales con Kenneth. Vamos a ver lo que ha pasado durante esta semana y también un chin de la otra semana también que no podemos asistir. Vamos a ver lo que aconteció también en, en las principales aconteceres de esta semana y también ver cómo está girando la guerra entre Israel y Hamas. Pues hoy no vamos a tener imagen de las noticias que le vamos a presentar. Y sin más y menos vamos a entrar en nuestro continente, que hoy se hizo un cumbre entre todos los países de América Latina, donde participó varios países. También fue presidente Luis Abinader allá. Y vamos a ver en la primera noticia que tenemos, en la conservación con su par estadounidense, el presidente Boric de Chile y Joe Biden, donde fue Boric reiteró que es imperativo que Washington levante las sanciones que ha impuesto a Cuba y elimine al país caribeño de la lista de naciones que patrocinan al terrorismo. Eh, También seguimos en América Latina. Después de una serie de investigación y acusaciones, la Fiscalía de Guatemala suspendió al partido político Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arevalo. Vamos a cruzar el otro continente. Dos vuelos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia entregarán 28 toneladas de carga humanitaria para la población de la Franja de Gaza. Seguimos en las elecciones también. Trump es el líder que lidera las preferencias de los republicanos en el estado de Nevada. Hay que hacer una paréntesis en esas elecciones, en ese mismo estado donde el presidente Joe Biden lleva una ventaja de 46% y Trump un 45%. Y por último, los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran por ahora que Irán, en los grupos que respaldan, están calibrando sus respuestas a la intervención militar israelí en Gaza para evitar un conflicto directo con Israel o con Estados Unidos, mientras imponen costos a sus adversarios. Pues esas son las noticias de esta semana para hoy jueves. Y en los hechos de estas semanas podemos retener tres, que es la posición de los países en América Latina frente o considerando la guerra entre Israel y Hamas, las dificultades en la aprobación de paquetes de ayuda militar estadounidense y el levantamiento del bloqueo a Cuba. Bueno, podemos recalcar que la posición de los países en América Latina eh, se han hecho diversas, algunos han tomado posiciones, podemos decir, firmes para condenar lo que no ha podido hacer las grandes potencias, primeramente Estados Unidos, o mejor dicho, las potencias que defiende el derecho humano, que hablan sobre los crímenes de guerra y que defiendan también en que existe una buena democracia.
Entonces, el primer país que ha tomado una decisión, podemos decir que es un poco, que es radical, que es radical, que es Bolivia, que ha suspendido sus relaciones eh, diplomáticas comercial con Israel. También a otros países, tanto como Chile y Colombia, que han llamado a sus embajadores a que salgan de Israel en respuesta a a los bombardeos que está efectuando el ejército israelí en la franja de Gaza, con los hechos más recientes que fue la de al centro de los refugiados, donde se cayó una bomba también. Y otros países también de Jordania, en Medio Oriente, que también han decidido suspender sus relaciones diplomáticas con Israel en respuesta a que se debe parar el alto al fuego y para que se pueda entrar ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Y en cuanto al levantamiento del bloque de Estados Unidos, mantiene sobre Cuba, sabemos que ellos llevan mucho tiempo eh, para involucrar a más países a que puedan hacer un llamado a que Estados Unidos tiene que levantar el bloqueo, aunque ellos paso al paso están intentando diversificar a pesar del bloqueo que mantiene, que ellos tienen encima, para ver cómo se puede dinamizar la economía. Pero hoy en la Asamblea de la ONU se llevó un voto donde muchos países aprobaron el proyecto de que sí, Estados Unidos tiene que levantar el bloqueo que mantiene durante muchas décadas sobre Cuba. Y también podemos ver que dentro de esta votación, los dos países que siempre que votan de manera igualitaria, que es Estados Unidos y Israel. Y por esta ocasión se mantuvo Ucrania. Ucrania, sabemos también, dentro de la guerra de Ucrania y Rusia es otro tema, casi no se habla sobre eso, pero vamos a ver si en otra cápsula podemos tratar ese tema. Y vamos a pasar muy breve en un tema muy corto. Es el cambio del orden mundial. Sabemos que muchos de los países emergentes, eh, bueno, Rusia que ha llegado con ese tipo de discurso, cambio de un orden mundial, pero cada vez podemos ver que ese cambio en el orden mundial se está cambiando cada vez y más en nuestro día. Podemos ver que en los términos que se utilizaban ya después de la Segunda Guerra Mundial, donde se replanificó el orden mundial, donde sí existía lo que podríamos llamar la geoeconómica, donde un país principalmente tenía el control y podemos decir que estaba oprimiendo a otros pueblos. Entonces ahí salió otro país a defenderlo, a hablar, y simplemente decía, ok, vamos a ver qué le podemos dar a ese país. Y, en vez de seguir criticándonos, le damos algo y ya dejan de criticarnos. Eso es en cuanto a las grandes instituciones que se han puesto, tanto como el FMI, el Banco Mundial, gestionando préstamos, dando facilidades a esos países también.
Y son instituciones que son supranacionalistas, que son dirigidos por los países grandes que tenemos en la cabeza, a Estados Unidos, después a Inglaterra, a Francia, a Alemania, Japón, ese grupo económico. Entonces, durante todo ese tiempo se ha mantenido ese tipo de concepto, la geoeconómica. Pero tras todos esos cambios que se van produciendo y los países han tenido como un nuevo perfilamiento, pero hay que saber que eh, muchos de los países que ahora que se encuentran reagrupándose detrás de Rusia y China no son cosas de ahora, sino que son consecuencias de muchas cosas que han pasado anteriormente y ya han comprendido la manera en que funcionan las políticas o las políticas internacionales impuestas por esas potencias. Entonces, se cambia esos términos de geoeconómica a geopolítica. Ya son intereses nacionales de los propios estados, o podemos llamar intereses Estado-nación, que se privilegian y que puedes darme lo que puedas darme, pero el interés que es para mi país siempre será primero. O también toman en cuenta de que si le pasa a este país, también le puede pasar al mío. Entonces, esos términos ya se cambian. Y por ende, podíamos ver la superioridad de las fuerzas durante mucho tiempo, tomando las dos guerras, primera y segunda, primera Inglaterra arriba, Estados Unidos ahí, en la segunda Inglaterra ahí, Estados Unidos arriba. Entonces, eh, podemos ver, encontrar la medición de fuerza, que esos países eran lo único que podían navegar libremente con todas sus fuerzas militares, los buques de guerra, los destructores de misiles, etcétera. Entonces, en la nueva guerra, no es una guerra nueva, pero ya es un conflicto que se ha reiniciado, se había pausado y reiniciado, que eh, Estados Unidos ha mandado 2 buques de guerra en el Medio Oriente. Y si no me recuerdo, si no me equivoco, Rusia había dicho que no sabe por qué está mandando a esos portaaviones o si tenía la intención de bombardear a Irán. Pero todos sabemos que era para mantener un control sobre a que ese conflicto no vaya a extenderse a otros países de la región. Otros países también se podrían involucrarse dentro de ese conflicto. Eh, Aparte de eso, después de unos días, no pasó una semana, también China, que está más cerca, bueno, los dos países están cerca, Rusia y China están muy cerca del Medio Oriente, pero China decidió también enseñar su fuerza militar, cosa que no había hecho tampoco en el estrecho del Mar Chino, donde se mantiene un conflicto sobre la isla de Taiwán. Ellos no han mandado no siquiera esa gran cantidad de buques, no de buques digo. Entonces ellos han mandado 6 buques de guerra, de portaaviones en el Medio Oriente. Eso significa que cada día que va pasando o cada contexto geopolítico que va pasando, nos estamos acercando más a ese nuevo orden mundial o al cambio de ese nuevo orden mundial,
donde se habla más a un multilateralismo, donde todos los actores, las grandes potencias o las potencias emergentes tienen su palabra, tienen su forma de ver también al entorno de lo que está pasando en el mundo, sino que no va a existir más un solo país que puede decir a todos cómo ellos piensan y cómo ellos creen que el mundo debe regirse. Entonces, ese cambio de ese nuevo orden mundial, vamos a darle seguimiento, vamos a seguir viendo cómo se están produciendo nuevos hechos. Recientemente, antes de terminar, hubo maniobras cerca de Taiwán también, donde había un buque también de los Estados Unidos junto a otro naviero canadiense cerca de la isla de Taiwán. Y eso también aumentó la tensión con China también, que mandó muchos aviones a patrullar cerca del territorio de Taiwán. Pero aún no sabemos que, aparte de la guerra en Ucrania, que lo que está en curso, y la guerra entre Hamas e Israel, que es algo todavía no sabemos cómo se va a terminar, porque es muy difícil, lleva mucho tiempo en ese conflicto y no sabemos realmente si pueda surgir también esa tensión que se había apagado, encendido, apagado y encendido y apagado, y se vuelve a encender nuevamente, si posiblemente puede abrir otro frente también